Lecciones de Química. Capítulo 1. Introducción a la Química. Sección 5. Medición. Parte 3. Notación científica. Notación científica. La notación científica es una manera de escribir números que son muy grandes, muy largos y que ocuparían demasiado espacio en una página, lo cual dificultaría de forma extrema la resolución de ejercicios de lápiz y papel. En términos prácticos vamos a tener dos casos específicos: cuando el número es muy grande o cuando el número es muy pequeño. En ambos casos vamos a emplear expresiones de notación científica. Ahora, ¿cómo se modela o se escribe matemáticamente una notación científica? La notación científica va a hacer uso de los valores exponenciales para resumir la información de los ceros consecutivos o de la gran cantidad de números que no sean significativos en una expresión. Dichos exponenciales científicos van a emplear la base 10, lo cual va a ser muy importante luego para el sistema decimal. Esta base 10 va a estar elevada a la cantidad de ceros o cifras no significativas del número muy grande o muy pequeño. Por lo tanto, van a haber dos variables en el número de notación científica: un coeficiente significativo y los exponentes que resumen la información no significativa. Entonces, para ser más claros, vamos a trabajar el presente ejemplo. La notación científica va a presentar dos variables. La primera variable, n, la denominamos coeficiente. El coeficiente va a contener las cifras significativas del número que estamos tratando de transferir a una notación científica. La variable m es el exponente y va a representar la cantidad de dígitos no significativos en el número que tratamos de convertir a una notación científica. Por lo anterior, para convertir un número grande a una notación científica debemos identificar cuáles son las cifras significativas y las no significativas. En el presente número tenemos una serie de ceros a la derecha, un cero interno y varios dígitos que no son ceros. Recordando entonces las reglas de las cifras significativas, los ceros que se encuentran en medio de dígitos que no son ceros son significativos. Por lo tanto, la información significativa en ese número va desde el 6 hasta el último 2. Entonces, esos cuatro dígitos significativos van a ser el coeficiente. Mientras que los demás números van a ser no significativos. Ahora vamos a escribir una primera notación científica. Vamos a escribir el valor 6022, que presenta la información significativa, y el exponente va a representar la cantidad de ceros no significativos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, aunque 6022 por 10 a la 7 es un valor completamente válido en términos matemáticos y operacionales, tradicionalmente las notaciones científicas no se expresan de este modo. Es decir, por tradición, en la notación científica solo se va a tener un dígito que no sea decimal y todos los demás van a ser decimales. En otras palabras, tenemos que convertir la notación científica a un número con el mismo significado, pero que sea relativamente más simple o más tradicional, por así decirlo. Para hacer esto, es necesario tener en cuenta que en estos momentos la coma se encuentra justo detrás del último dígito significativo.
Y nuestro objetivo es convertir 6022 en un 6,022. Vamos a hacerlo paso a paso para que observen por qué cambian varios valores. En primera instancia, cada vez que movamos la coma un dígito hacia la izquierda, el exponente va a aumentar en una unidad. Comencemos entonces. Al mover la coma un dígito a la izquierda, el exponente aumenta en una unidad. Nuevamente, al mover la coma un dígito a la izquierda, el exponente aumenta en una unidad. Finalmente, al mover la coma a la izquierda un dígito, el exponente aumenta una unidad. Y esta es la notación científica en su forma estandarizada o tradicional. La gran mayoría, si no es que todos los números expresados en notación científica siempre van a estar escritos de esta manera. Un solo dígito no decimal seguido por una coma, una serie de decimales significativos y después sí la base y el exponente. Ahora, si lo desea hacer más rápido, puede emplear este segundo método. Igual tiene que identificar los dígitos significativos que van a ser el coeficiente de la cifra significativa. En este caso simplemente va a escribir el primer dígito como un no decimal, 6. En este punto coloca la coma y escribe las demás cifras significativas consecutivas. En este caso, 0, 2, 2. Por la base. Ahora tiene que contar la cantidad de dígitos que nos dé el exponente. En este caso se va a ubicar justo en el punto donde colocó la coma, en el coeficiente significativo y empezar a contar a la antigüita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese va a ser el valor del exponente. Bien, ahora vamos a ver cómo expresamos la notación científica para números que son muy pequeños. Es decir, para valores decimales que son muy largos. Al igual que la notación científica para números muy grandes, vamos a tener un coeficiente significativo y un exponente. Pero la gran diferencia es que este exponente va a ser negativo, indicándonos entonces que tratamos con un número muy pequeño. Al igual que en el paso anterior, debemos comenzar por escribir el coeficiente significativo. El coeficiente significativo va a ser el primer número diferente de 0 que encontremos en una búsqueda de izquierda a derecha después de la coma decimal. Y ese primer número en este caso es el 6. Ahora, en este punto vamos a colocar la coma y escribir los otros tres dígitos significativos como decimales. 0, 2, 2. Organizamos un poco. Y ahora nos queda es encontrar el valor del exponente que va a resumir los dígitos no significativos. En el caso anterior, comenzábamos en el punto en que colocábamos la coma, en este caso entre el 6 y el 0. Sin embargo, en este caso debemos comenzar a contar al revés, entre el dígito significativo y el primer dígito no significativo que se encuentra a su izquierda. Y aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se debe incluir, por lo tanto, el 0 que se encuentra a la izquierda de la coma decimal. 7. Si fuéramos a contar
no un decimal entero sino 2, es decir, colocar la coma en ese punto, entonces la cantidad de números de exponenciales debería contarse justo después de este cero significativo y contar hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo que en últimas es disminuir en una unidad el exponente, de menos 7 a menos 8. Lo cual nos recuerda lo que vimos anteriormente. Si usted mueve la coma un dígito a la izquierda, el exponente va a aumentar en una unidad, pasando de menos 8 a menos 7. Pero si usted mueve el dígito hacia la coma hacia la derecha, entonces, en este caso, movemos dos dígitos a la derecha, el exponente va a disminuir en dos unidades, 8 y 9. Pero lo más común, nuevamente, es que la coma se posicione justo después del primer dígito. Nos movemos dos dígitos a la izquierda y por lo tanto el exponente aumenta en dos unidades, pasando de menos 9 a menos 8 a menos 7. Bueno, con esto ya se nos hizo un poco larga la lección. Los esperamos en la segunda parte donde hablaremos sobre las operaciones con las notaciones científicas: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.